vamos a desarrollar el programa interno de protección civil para un centro escolar, en este caso una universidad, a modo de ejemplo. Lo primero que tendremos que hacer es acceder a la toma de datos e ir cumplimentando los diferentes datos que se nos solicitan desde las diferentes ventanas de esta toma. Para ello, accederemos a la carpeta de datos generales, posteriormente datos de actividad, teléfonos y medios externos. Una vez cumplimentados estos datos, volveremos a la carpeta de datos generales y accederemos, tal como estamos observando, al botón de edificios. Desde aquí habrá que identificar antes el número de edificios con el que consta esta universidad o este instituto politécnico. Para ello, tal como observamos, indicaremos el número de edificios. Una vez indicado el número de edificios, entraremos pulsando el botón y ahora, edificio por edificio, iremos cumplimentando todos los datos que desde las diferentes ventanas se nos van a ir solicitando. Empezamos por el primero de ellos. El primero de ellos le hemos puesto como identificador universidad, superficie 1.200 metros cuadrados y definimos las características constructivas. Tal como estamos observando, es un texto que podremos, si lo tenemos redactado en otros documentos, cortar y pegar perfectamente. Igualmente identificaremos los medios de evacuación, es decir, el número de salidas al exterior, la suma de los anchos, etc. Esto nos permitirá dimensionar debidamente para garantizar una evacuación segura en función de la ocupación que la misma aplicación va a calcular para los diferentes edificios. Definiremos igualmente el número de alturas o pisos que existen en este edificio y posteriormente, para este primero de los 3 edificios que vamos a analizar, accederemos a definir las diferentes actividades que se desarrollan en el mismo. Como solo tiene una planta, es planta baja y se desarrollan las siguientes actividades: taller de automoción, de electricidad, madera, vestuario, aseos, etc. Igualmente que hay unos definidos, nosotros con el botón de agregar podremos agregar cuántos edificios o cuántas actividades deseemos. Hall, superficie en metros cuadrados, por ejemplo, le ponemos 50 metros cuadrados y entonces lo asimilaremos a cualquiera de los usos que tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso de uso docente, pues podríamos considerarlo, por ejemplo, como conjunto de la planta del edificio. Esto nos lleva una ocupación de 10 metros cuadrados una persona. En principio, cuando le decimos aceptar, evidentemente, ahora al listado de actividades que aquí teníamos se ha añadido hall en esta planta con 50 metros cuadrados y como la presunta ocupación la hemos establecido como 10 metros cuadrados una persona, nos sale una aplicación prevista de 5. Esto nos va a permitir a nosotros ir definiendo las diferentes actividades que se desarrollan para cada una de las plantas del edificio, de cada edificio, y así de este modo la aplicación nos va a calcular la presunta ocupación que va a tener. Una vez cumplimentados estos datos, nos iríamos al edificio siguiente, en este caso, despachos y oficinas, 1.350 metros cuadrados, con estas características constructivas, con estas salidas al exterior y con 3 pisos. Cuando entramos a ver qué se ha definido en cada uno de esos, tenemos la planta baja, que sería el hall de entrada. Si accedemos al piso siguiente, sería planta administrativa, y si accedemos al último de los pisos, plantas de despachos y salón de actos. Por lo tanto, podemos decir que, igual que hemos definido las actividades anteriormente para el primero de los edificios, podemos para cada planta definir las actividades que consideremos oportunas y correspondan a este segundo edificio. Una vez hemos cumplimentado los datos del segundo edificio, pasaríamos al tercero de los edificios, en el cual es el edificio de aulas y laboratorios, en el cual existen, tal como estamos observando, 4 pisos. Accedemos igualmente al botón de pisos y podríamos ir navegando por las diferentes plantas para saber qué actividades se están desarrollando en cada una de estas plantas. Cuando pulsamos el botón aceptar, nuevamente el botón de aceptar y por último el botón de aceptar, la aplicación ya tiene los datos suficientes como para hacer
toda la propuesta necesaria para desarrollar el programa interno de protección civil de este centro. Ahora todo consiste en ir navegando por los diferentes ítems del árbol explorador e ir incluyendo aquellos ítems que deseamos que formen parte del documento. Por ejemplo, accedemos a un ítem, ya viene todo perfectamente preparado, porque estas ventanas que estamos observando son unas ventanas similares a unos pequeños editores de texto, en los cuales, y tal como apreciamos, podemos incluir imágenes, planos, fotos, esquemas, etcétera, texto. Observemos cómo los datos se nos van volcando de lo que previamente hemos introducido en la toma de datos. Titulares, igualmente se vuelcan los datos y todo se vuelca y se va a sus lugares correspondientes. En el apartado ya de descripción de cada una de las actividades desarrolladas, en el desglose de actividades desarrolladas para el edificio universidad, aquí observamos cómo se vuelcan las que ya venían en el ejemplo que hemos abierto y las que hemos añadido del hall. Así que, igualmente que se ha hecho para este edificio, se hace para el segundo de los edificios, tanto para la planta baja o hall de entrada, como para la planta administrativa y la de despachos y salón de actos. Y del mismo modo se repetirá para el edificio de aulas y laboratorio. Hecho todo esto, tal como podemos apreciar, pues la aplicación nos ha hecho un resumen de todo lo que nosotros hemos ido introduciendo en la toma de datos, pero de un modo organizado y clarificado. Clasificación y descripción de los usuarios, observemos como ya viene texto por defecto que podemos tomar o que nosotros si quisiéramos podríamos perfectamente, tal como estamos observando, modificar o incluso eliminar. Es decir, que de estas ventanas de texto nosotros podemos añadir, modificar, eliminar, dejar el texto por defecto o hacer en principio lo que queramos, porque, y tal como estamos viendo, son ventanas totalmente editables y adaptables a las exigencias del usuario. Seguimos navegando y tal como estamos observando, ya se van volcando las diferentes actividades que se van desarrollando, etcétera. Vías de evacuación. Aquí se habla del edificio universidad, que cuenta con 8 salidas, es decir, prácticamente lo que nosotros hacemos es, en una toma de datos, reflejar los datos conocidos para que luego estos sean organizados desde los diferentes ítems del árbol explorador. Igualmente se vuelcan las instalaciones generales para cada uno de los edificios, descripción de los accesos, también. Si vamos, por ejemplo, en ocupación del centro escolar, evidentemente nosotros vamos a saber cada planta qué ocupación tiene. Y si el edificio, si la planta, o sea, para cada edificio podemos saber la ocupación por piso y la ocupación por edificio. Es decir, vamos por ejemplo al edificio de despachos y oficinas tal como estamos viendo. Sabemos que para el piso bajo, el hall de entrada, tenemos una ocupación prevista de 124 personas, con 2 trabajadores. En la planta administrativa tenemos 50 ocupantes y 6 trabajadores. Y en la última de las plantas, del despacho de salón de actos, tenemos 135 presuntos ocupantes, con 9 trabajadores. Por lo tanto, tenemos para este edificio 17 trabajadores y una ocupación prevista de 309 personas. Y para esta ocupación es para la que habrá que dimensionar las puertas, pasillos y vías de circulación. Lo mismo sucede con otros edificios que están incluidos en el propio programa interno.
Bueno, continuamos. Llega un momento en que hemos descrito diferentes apartados y vamos ya, propiamente dicho, a entrar en lo que sería a desarrollar el programa interno de protección civil. Es decir, a desarrollar los tres planes: el plan operativo, el plan de contingencias y el plan de continuidad de operaciones. Y ya posteriormente, y para finalizar, añadiremos aquellos anexos que consideremos de interés, lo mismo que si se considera el glosario de términos. Vamos a desarrollar entonces, pues, algunos apartados del plan operativo. Observemos cómo en el plan operativo, aquí lo agrupamos, ¿vale? Observemos cómo aquí en el plan operativo, pues disponemos de diferentes ítems que nos van a permitir ir dando forma al documento que nosotros queremos desarrollar. Aquellos apartados que nosotros deseemos que formen parte del documento, los incluimos. Por ejemplo, esto que sería la definición del plan operativo y los objetivos que se pretenden alcanzar con el plan operativo, lo incluiríamos. A continuación, dentro del apartado de organización, porque observemos que esto responde al plan director nacional de protección civil, es decir, que está adecuado totalmente a la normativa, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del apartado de organización, hablaremos del marco jurídico interno, a qué se adecúa el Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012, etcétera, etcétera. Es decir, toda la normativa que le va a ser de aplicación. Definiremos la estructura de la unidad interna, empezando por el coordinador general, responsables del inmueble, etcétera. Haremos el acta constitutiva de la unidad interna de protección civil, tal como estamos observando, para que firmen los diferentes miembros integrantes de la unidad interna de protección civil como personas que han sido nombradas, acta constitutiva de la unidad interna del inmueble, etcétera. Es decir, que iremos navegando e iremos incluyendo aquellos ítems que deseemos. Igual que antes, determinados ítems, aquí hablaremos de definición y objetivos, ¿vale? Igual que antes, determinados ítems me van a permitir el volcado automático. Por ejemplo, estos datos que hemos introducido anteriormente, pues van a ser volcados directamente en este apartado. Funciones y responsabilidades del comité, ¿de acuerdo? Perdón, del coordinador, responsable del inmueble. Y así sucesivamente iremos dándole forma. Podemos establecer un programa de planificación, ¿de acuerdo?, de mantenimiento de las instalaciones, para tanto de los equipos de emergencia como de la señalización, como del alumbrado de emergencia, etcétera, etcétera. Del mismo modo, podremos hablar de la designación del responsable cuando vamos a hacer los nombramientos, y permite que hagamos una planificación acerca de los mismos, es decir, cuando haremos el nombramiento del jefe de la unidad interna, cuando aproximadamente haremos los nombramientos del diferente personal operativo de las diferentes unidades, etcétera, ¿de acuerdo? Esto me permitirá a mí el hacer una planificación que luego posteriormente pues quedará incluido en el documento que nosotros vamos a desarrollar. Del mismo modo que hemos pasado pues por el plan operativo diferente, cumplimentando los diferentes apartados, haremos algo similar con el plan de contingencias. Hay que tener en cuenta que esto todo va orientado pues a un centro escolar, por lo tanto hablaremos siempre de riesgos que puedan afectar a la actividad o a la vida escolar o a la vida universitaria, ¿de acuerdo? Hablaremos de las metodologías y criterios adoptados para la evaluación de los riesgos, evaluación de riesgos del personal, evaluación de riesgos de las brigadas y equipos, etcétera, evaluación de riesgos, etcétera. Bueno, aquí hablamos en primer lugar de la metodología general que vamos nosotros a establecer, que para resumir diremos que se trata de una metodología en la cual tenemos diferentes aspectos, ¿de acuerdo? Es decir, el nivel de consecuencias por el nivel de probabilidad, bueno, tenemos aquí nivel de consecuencias por nivel de probabilidad, que nos da el nivel de riesgo, pero como la probabilidad era producto también del nivel de deficiencia por el nivel de exposición, quiere decir que el nivel de riesgo es el producto de tres conceptos: es consecuencias,
deficiencias y exposición. Así que, teniendo en cuenta estos conceptos, pues podremos establecer unos niveles de intervención en función de los resultados que obtengamos del índice de riesgo. Así pues, en función de estos resultados, si es de 4.000 a 600, de 500 a 150, etcétera, estableceremos unos niveles de intervención para actuar siempre en la prevención, pero a su vez estar preparados para dar una respuesta. Evidentemente, la prevención nos permitirá enfrentarnos con anterioridad al que el riesgo suceda. La respuesta permitirá estar dotado con medios, equipos, personal, recursos, etcétera, suficientes para que si el riesgo sucede, estemos preparados para enfrentarnos al mismo. Bueno, una vez hemos hablado de diferentes aspectos, pues hablaremos también de quién es el personal operativo, cuáles son las tareas que tiene que realizar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Medidas y acciones de autoprotección, normas generales de actuación para todos, normas de actuación en caso de incendio, normas de actuación en caso de sismo, desalojo del centro escolar, cómo se tendrá que hacer en el caso del desalojo, atención a padres, despacho de alumnos de este mismo lugar, zonas de seguridad, etcétera, etcétera. Todo esto quedará perfectamente definido en el segundo de los planes, que es el plan de contingencias. En el tercero de los planes, el plan de continuidad de operaciones, pues pasa más o menos algo similar. Está orientado al centro escolar. Entonces, en el mismo y siguiendo un poco el esquema establecido por la normativa, hablaremos de la dirección del plan de continuidad de operaciones, coordinador de los equipos del plan de continuidad de operaciones, equipo de gestión de incidentes, quiénes son los responsables y los miembros de dicho equipo, qué roles y funciones tienen, y observemos como siempre por defecto la aplicación lo propone todo, pero con la misma facilidad con que viene propuesto, puede ser, tal como estamos observando, modificado. Bien, una vez hemos, navegado por los diferentes ítems del árbol explorador, pues estamos en condiciones de generar el documento. El documento, tal como vamos a ver, se genera o bien todo o bien por partes. Es decir, si yo no quiero obtener un documento de programa interno con todo, sino me interesaría solamente, por ejemplo, el plan operativo, marco ahí, le digo generar documento y obtendría un documento que contendría exclusivamente el plan operativo. O si a lo mejor me interesa dentro del plan de operativo solamente el calendario de actividades, igualmente. Es decir, que la aplicación está preparada para facilitar la obtención de informes una vez desarrollado el programa interno de protección civil, lo cual me permitirá, como autor, pues el no andar con Word o con otros documentos, cortando, pegando documentos, generando índices. Es decir, supone un ahorro de tiempo muy considerable, además de que el documento siempre se adecuará a la realidad, porque siempre que lo obtenga, lo obtendré a partir del original, es decir, a partir del programa interno de protección civil que estoy desarrollando. Otro modo de obtener lo de generar documento es esta opción, y es obtenerlo todo, que es lo que yo en estos momentos he hecho. Es decir, pulsamos el botón de generar documento y a partir de este momento todos los ítems que hayan sido incluidos, solo los ítems incluidos, serán obtenidos en un documento en el cual, y tal como observamos, antes de la impresión es posible incluso volverlos a maquetar. Es decir, puedo retocar, modificar, añadir, etcétera. Pero si quiero, ya desde aquí lo puedo imprimir, tal como observamos, o lo puedo exportar en formato PDF, o bien exportar, que será, me imagino, lo más habitual, en formato de Microsoft Word. En cualquier caso, se genera el índice del documento y, lógicamente, el documento en el cual se incluyen todos los aspectos que nosotros hemos ido contemplando en el mismo. Es decir, se incluyen todos los ítems que, a medida de que hemos ido navegando por la aplicación, se han ido incluyendo en sus diferentes apartados. Una vez hemos navegado por la previsualización del documento, si queremos modificar algo, cerramos
accedemos al ítem en cuestión, modificamos aquel aspecto correspondiente y luego ya prácticamente se genera el documento para impresión.